Oh Padre glorioso, ¿cómo necesitamos aprender sobre ti? ¿Cuántas cosas que no sabemos, Señor, que ni siquiera sospechamos? ¿Cuántas cosas, Señor, tú revelas a aquellos que te buscan? ¿Cuántos secretos, cuántos tesoros, Señor, están listos para ser descubiertos por aquellos que son diligentes en su búsqueda de ti? Padre Altísimo, tú quieres colocar esa inclinación de nuestro ser hacia ti, quieres transformarnos, quieres hacernos que entendamos que la vida religiosa es monótona, es aburridora y es pesada, pero que la vida verdadera y abundante en ti, Señor, es una delicia, es un gozo, es una aventura de cada instante, de cada día. Es un descubrir nuevo, es un gozarse en tus tesoros, Señor. Es sorprendernos con lo que tú quieres darnos y hacer en nosotros. Abre nuestros ojos, Padre. Quita nuestra ceguera, quita nuestra cortedad de espíritu, quita nuestra pereza de ánimo, Señor. Para que cada día se convierta entonces en esa meta, en descubrir más y más de ti a través de la palabra y a través de la comunión contigo. En el nombre de Jesús, haz esto hoy en nosotros, Señor. Amén. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Esta fue una meditación de un devocional que vimos en estos días y que el Señor puso en mi corazón con el objeto de que investigara más sobre ello, sobre este título. ¿Dónde está eso en la palabra y qué es lo que nos quiere decir? Pues bien, cuando investigamos sobre este tema de hoy, descubrimos que hay dos pasajes que son paralelos. El uno está enfocado hacia el pueblo de Dios, Israel, y el otro está enfocado hacia el creyente cristiano. El primero está en Isaías 26:20 y el segundo está en Mateo 6:6. Isaías 26:20 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y Mateo 6:6 dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra de Dios hoy nos dice en ambos pasajes la misma cosa, en el sentido a la acción que tienen que cumplir los que oyen esta palabra. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, dice Isaías 26:20, y Mateo 6:6 dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta. El objetivo secundario de cada una de estas palabras es diferente. En Isaías 26:20 va orientada hacia una exhortación hacia el pueblo de Israel para los momentos difíciles, los momentos de tribulación, los momentos en los que Israel se veía perseguida por sus enemigos. Allí entonces el Señor exhorta a su pueblo de una manera especial, diciéndole que debe entrar a los aposentos y esconderse un poquito, por un momento, mientras pasa la indignación. En Mateo 6:6 el objetivo es distinto. Aunque les pide la misma acción que a los de Isaías 26:20, entre en tu aposento y cierra la puerta, aquí se va a referir a la forma de orar. Pero en última instancia, ambos objetivos, tanto de Isaías 26:20 como de Mateo 6:6, tienen el mismo propósito. En Mateo 6:6 dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Bueno, en esta palabra de hoy, en los dos versículos, se nos presenta similitudes, diferencias aparentes y una conclusión final que es muy similar para los dos. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Al pueblo de Israel le dice lo mismo: entra en tus aposentos y escóndete un poquito por un tiempo. Este pasaje de Isaías 26:20 lo usamos mucho los creyentes en el tiempo del inicio de la pandemia del año 2020 que ya acaba de pasar. Por el mes de marzo y abril, cuando estaba empezando, cuando el pánico se estaba apoderando de las mentes, cuando había tanta aprehensión hacia las reuniones personales porque estaba en pleno el aislamiento, algunos pastores entendimos que este era un llamado que el Señor hacía también para ese periodo de pandemia. El pueblo de Dios debía entrar en sus refugios, en sus casas, cerrar las puertas y aislarse mientras pasaba la indignación, o sea, lo inicial de la pandemia. La pandemia no ha pasado, pero la gente ya olvidó esa aprehensión, ese miedo que tenía al principio del año pasado, por los meses de marzo y abril. Ya la gente se acostumbró una vez más a otra de esas tantas pruebas que sufre el planeta Tierra y se olvidó el objetivo. Isaías 26:20 tiene un propósito claro y es el de mostrar al pueblo de Dios que cuando llega una prueba de parte de Dios, el pueblo tiene que recogerse para buscar la intimidad con Dios. Fue algo que exhortamos muchísimos pastores a las iglesias. Se les dijo continuamente: este tiempo es de bendición siempre y cuando ustedes lo puedan ver como lo ve Dios, espiritualmente, como lo dice Isaías 26:20. Entremos en el reposo de Dios, busquemos su corazón, hablemos con Él y que Él nos muestre qué es lo que tenemos que abandonar en nuestras vidas para caminar en santidad. En tanto que pasa la indignación, pero la indignación no va a pasar, la indignación va a aumentar. Estamos en principio de dolores, vecinos a una tribulación que se va a convertir después en una gran tribulación. La indignación no va a pasar. Es el momento que Dios escogió para sacudir los corazones incrédulos del mundo y para que los corazones creyentes se santifiquen más todavía. Entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. De este versículo vamos a rescatar repetidamente de aquí en adelante esta porción de esa frase: cierra tras ti tus puertas, porque esto tiene un significado increíblemente alto y espiritual, y es el secreto de muchas victorias, y cuando no se da es la razón por la cual hay tantas derrotas a nivel espiritual en tantos creyentes. Miremos entonces rápidamente Mateo 6:6 nuevamente. Pues tú cuando ores, entra en tus aposentos, miren que dice aquí lo mismo, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta parte final es digna de ser tomada en cuenta. Tu Padre que ve en lo secreto. El Señor le dijo a Samuel: el hombre mira la apariencia, pero el Señor ve el corazón. Ojalá no se nos olviden, hermanos, que esta es una forma predilecta de obrar de Dios. Él siempre está mirando más allá de lo que hacemos, de lo que decimos, incluso de lo que pensamos, para llegar a lo más profundo del ser, como veíamos
hace unos días, a la parte íntima del corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque allí es donde está la plena identidad de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestra realidad, de nuestra verdad. En lo secreto es donde Dios puede ver cuál es la verdadera intención por la que hacemos las cosas, por las que oramos o no oramos, por las que callamos en la congregación o hablamos, por las que usamos la palabra de Dios para predicarle a otros o salimos a escondernos. Cada actitud y cada resultado de un proceder está garantizado en lo más íntimo de nuestro ser por una actitud del corazón, que es lo que Dios siempre devela o desvela, desnuda. Nosotros no tenemos la perspicacia, la penetración que tiene Dios y a veces ni siquiera somos capaces de entender nuestras propias motivaciones. Pero Dios sí. Dios sí sabe por qué diezmamos o no diezmamos, ofrendamos o no ofrendamos, nos congregamos o no nos congregamos. Él ve en lo secreto. Entonces, entendiendo esto, podemos comprender la importancia de la exhortación que dirige Dios a su pueblo. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Algunas veces, cuando he tocado este pasaje, he explicado que este entrar en tu aposento y cerrar la puerta tiene dos significados. Uno material, uno real, uno presente, que es buscar el sitio más tranquilo de donde estemos, generalmente nuestro hogar, el más apartado, el más solitario, y allí cerrar la puerta para evitar las intromisiones o las distracciones que pueda traer el mundo sobre nosotros, para romper esa unidad con Dios. El Señor sabe lo preciosa que es la unión con Él, la comunión, pero también sabe que Satanás está listo a buscar cualquier pretexto, cualquier instrumento, cualquier circunstancia que pueda servir para romper esa comunión. El Señor dice, busca el sitio más tranquilo y enciérrate. Esa es la explicación material y física, pero la fase espiritual tiene otro nivel y entendimiento de esta misma exhortación. Entra en tu aposento es una forma espiritualizada de hacernos mirar que la mejor forma de encontrarnos con Dios no es hacia afuera, como tantos cristianos piensan, y por eso de alguna manera entonces se distorsiona la visión de lo que es un culto y una alabanza, una reunión, una congregación, un congreso. Es importantísimo que tú llegues a un sitio en el cual haya mucha gente y entonces entres dentro de ti mismo. Tu aposento suele ser tu corazón a nivel bíblico, o sea, tu mente. En vez de estar mirando hacia afuera, sí, oye la música, la alabanza, oye la palabra, pero vuélcate sobre ti mismo, porque las respuestas van a llegar en parte de lo que se está oyendo, pero principalísimamente de lo que viene de afuera y el Señor ilumina adentro. Y por eso dice, cierra la puerta. Este cerrar la puerta aquí tiene muchos sentidos. El más importante es evita las distracciones. No hay nada peor que estar un grupo en el espíritu y de pronto un hermano está totalmente distraído, mirando para cualquier parte, oyendo cualquier cosa, y lo que es peor, de pronto contestando una llamada de su celular o haciéndole señas a otra persona. Eso rompe la unidad del espíritu. Es algo que las iglesias debieran evitar. La iglesia debiera ser una congregación disciplinada, donde cada uno respeta la búsqueda de intimidad con Dios de una forma prioritaria.
La razón por la que no se respeta es porque no se entiende esto. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Muchos creyentes llegan a la iglesia pensando que van a recibir de lo que da el pastor, que van a recibir de lo que da el grupo de alabanza, pero no piensan que pueden recibir directamente del Señor en su propio corazón y que ambas cosas son necesarias. Yo no estoy diciendo aquí entonces que uno llegue a la congregación, al culto, y se convierta en un autómata o en un zombie, mejor. Su cuerpo está completamente aislado hacia adentro y nada de integración con el exterior. Este es un ejercicio que debe ser desarrollado porque al principio no es fácil entender. Se puede tener concentración en la enseñanza de la palabra y en la alabanza que se está dando y al mismo tiempo estar completamente centrado y volcado hacia el espíritu, hacia el corazón y cerrada la puerta a otras cosas que no sean espirituales. Vamos a entender eso con más palabras más adelante. Esto de Mateo 6:6 el Señor lo está usando para que entendamos la importancia de orar. Pero no solo la oración, fíjate. Ya vimos en Isaías 26:20 la importancia de manejar adecuadamente las crisis. Cuando llega una crisis, entra en tu aposento y cierra tras de ti la puerta. Escóndete un poquito. Y cuando vayas a buscar a Dios, haz lo mismo. Tienes que esconderte. Es como un aislarse en el mundo espiritual. Esto es una disciplina que se va adquiriendo con el tiempo. Al principio no es sencillo, pero a medida que se cree en esta palabra y se va ejercitando, se va dando uno cuenta del infinito recurso y tesoro que había desperdiciado por estar mirando solamente hacia afuera. ¿Qué otras cosas nos dice la palabra sobre esto? Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Se refiere esta palabra al Señor Jesucristo. ¿De quién estamos hablando? Pues del Hijo de Dios, del mismísimo Verbo, Creador, la segunda persona de la Trinidad. No se te olvide eso. Y Él, siendo Dios, en toda su plenitud, interiormente hablando, buscaba que su naturaleza humana fuera siguiendo a su naturaleza espiritual. Tomaba su carne y la apartaba un poco, y Él iba a buscar a Dios cumpliendo lo que había enseñado. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Por eso dice aquí, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Lo que había enseñado al pueblo cristiano, eso era lo que él estaba haciendo con su Padre Celestial. Si eso lo hace o lo hacía el Hijo de Dios, ¿será que nosotros necesitamos menos? Pues obviamente que no, necesitamos más. Ver al Padre Celestial en lo secreto, en lo solitario, en lo aislado, entrando en nosotros mismos y cerrando la puerta. Podemos ver entonces ahora la importancia de Isaías 26:20. Tenemos que repetir esta palabra. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Yo respeto otras posiciones pastorales. Había unos que decían, hermano, no es hora de esconderse, es hora de salir, de congregarnos, no nos dejemos asustar por la epidemia del COVID, los gobiernos quieren aislarnos, no nos quieren dejar reunir, salgamos y busquemos. Pero se dio la señal, a mi modo de ver, que algunas iglesias cristianas que ignoraron un poco esta palabra de Isaías 26:20 cuando inició la pandemia, sufrieron después dentro de su congregación la infección de manera muy importante. Entonces, no está mal que el cristiano se esconda cuando hay un peligro que lo amenaza. Vemos muchísimos ejemplos de eso. Vemos que los espías entraron a la tierra prometida disfrazados
y escondiéndose. Ellos no entraron diciendo, venimos en el nombre del Señor. Señor Jesucristo está con nosotros, podemos tumbar cualquier cosa. La palabra enseña que el creyente tiene que ser prudente. Hay momentos en los cuales no debe volcarse en forma irresponsable, pero ha hecho un daño terrible el falso evangelio que se predica hoy, diciendo es que si usted tiene fe usted puede salir a cualquier parte, meterse en cualquier parte. Eso es tanto como decirle, mire, usted como creyente, pues si tiene fe en Jesucristo, puede volverse bombero y el mejor porque va a meterse entre el fuego y no se va a quemar. Es cierto que la palabra dice que cuando andes por el fuego no te quemarás, pero lo está diciendo en otro sentido. Si yo recibo esa palabra en mi corazón de parte del Espíritu Santo y me manda que vaya al fuego, entonces debo ir. Pero mientras tanto, debo entender que hay otro mandamiento que es no tentar a Dios. El tentar a Dios es ser irresponsable uno consigo mismo, pensando que Dios lo va a respaldar, y esa resulta ser la tentación de Satanás en el desierto. Si eres hijo de Dios, lánzate de esta altura, que los ángeles te cogerán. Y no es así. No siempre es así. Los cristianos también sufren accidentes, también los atropellan, también se enferman, también se queman en los fuegos, también se ahogan en piscinas. Alguien dirá, pero no entiendo, pastor, entonces ¿cuál es la contradicción de todo esto? Finalmente, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Yo le digo, ve cuando Dios lo haya hablado claramente a tu corazón, con la palabra o a través de un siervo, y te diga, ve, atraviesa ese peligro porque yo te preservaré. Pero de otra manera, pregúntale a Dios si lo más conveniente es guardar la prudencia que guardó Josué, los espías que guardó el propio Pablo cuando se escondió en una cesta porque lo iban a matar, cuando el Señor Jesucristo, que iba a ser despeñado, se desapareció de entre la multitud. Hay muchos ejemplos de prudencia. Este versículo de Isaías 20 debemos usarlo con alguna frecuencia, no estoy diciendo que siempre, en oración, que el Señor nos revele si eso es lo que Él quiere, en los diferentes momentos críticos que están por venir sobre el mundo habitado, si es que el Señor no nos ha llevado en el arrebatamiento antes. Sabemos que estamos en el principio de dolores y sabemos que en cualquier momento puede haber un terremoto, una erupción volcánica, cualquier catástrofe natural, y entonces va a ser necesario refugiarnos y escondernos mientras pasa la indignación, a menos que el Señor nos diga lo contrario. Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Cornelio era un recién convertido, pero ya había descubierto el tremendo secreto de la oración y del ayuno. Y en una de estas oraciones primerizas de él como recién convertido, ya de una vez tiene una visión de un varón resplandeciente. Qué tremendo es que logremos entender que la oración no es solamente un momento de murmurar una serie de palabras pidiendo una serie de favores a un Dios que no vemos. La oración es un salirme de la carne, por eso dice, entra en tus aposentos, meterme en mi espíritu e ir a acercarme al Espíritu Santo de Dios, a Dios que es espíritu. Y estando cerca de Él pueden ocurrir muchísimas cosas. Hasta este punto, como está aquí en Hechos 10:30, una visión celestial o una revelación del cielo. Me temo que son muchos los cristianos que andan en su camino vacilantes,
temblorosos, temerosos, solamente por lo que el pastor les ha dicho, porque no han leído mucho la palabra y no han meditado sobre pasajes como este, donde un Cornelio ya está desplegando semejante estatura espiritual, a pesar de ser recién convertido, y recibe del cielo un entendimiento. Me pregunto yo cuántos cristianos querrán entender lo que les pasa, lo que sienten, lo que creen también. Pero eso no va a ser posible hasta que no entren en esta revelación. Y esa revelación no les va a llegar, sino hasta que estén apartados del mundo, aislados dentro de sus aposentos. Salmos 34, 14 al 15. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aparentemente no tiene que ver con el tema, pero digo aparentemente, porque sí tiene. La primera palabra del versículo 14 es apártate. No tomemos en cuenta que es del mal, que es buscar la paz, o sea, apartarse de los conflictos, sino que es apartarse de todo lo mundano. No vamos a crecer espiritualmente hasta que nuestra mente no se empiece a renovar, y renovar nuestra mente es empezar a desafiar nuestra razón pensando conforme a como dice la Escritura. Aquí dice, apártate del mal. Los creyentes que no creen que tengan que apartarse del mal, no recibirán lo que está aquí. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Apartarse del mundo es entrar en el Espíritu, hermanos. ¿Cuántos creyentes no han entendido esa importancia de entrar en el Espíritu saliendo de la carne? Muchos van a culto en la carne, muchos abren la Biblia en la carne y oran en la carne. No han entendido que así no es, así no reciben nada, así no comprenden nada. Es en el Espíritu. El Espíritu ahora, por otro lado, no necesariamente es un estado de éxtasis en el cual está uno casi levitando porque ha estado de rodillas durante 3 horas seguidas con las manos unidas, la cabeza inclinada y murmurando cosas a Dios, al cielo. Estar en el Espíritu puede darse con los ojos abiertos, puede darse en medio de una congestión de gente, pero es un estado espiritual interior que el cristiano ha permitido que le sea desarrollado. No es fácil definir qué es estar en el Espíritu, pero simplemente es estar viviendo la palabra y en la presencia de Dios. Esas dos cosas. Cuando uno está metido con la palabra en plenitud y está buscando la presencia de Dios, está en el Espíritu. Y allí entonces va a recibir muchísimas ofrendas de parte del cielo. Isaías 65, 24. Continuación como el que acabamos de leer. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Aunque este versículo está dentro de un contexto que corresponde al milenio, cuando el Señor está describiendo las condiciones del reinado de 1000 años, y dice allí que antes que el pueblo de Israel clame, ya los habrá oído, también es aplicable a lo que estamos viendo hoy. Cuando estamos en el Espíritu, cuando hemos entrado en nuestros aposentos, cuando hemos cerrado la puerta, cuando dejamos de pensar con los miedos, con las aprehensiones, con las preocupaciones, y empezamos a pensar con la palabra, cuando dejamos de pensar en las circunstancias amenazantes de la vida y pensamos con la verdad de Dios, hemos cerrado la puerta y entonces el Señor ya nos contacta directamente al Espíritu y sabe, más allá de toda apariencia, qué es lo que vamos a pedir. Antes que clamen, yo responderé, dice el Señor. Porque estamos completamente conectados. Mi corazón creador con el corazón de mi criatura que me está reconociendo, que está en el Espíritu, que ha cerrado la puerta al mundo.
Y miren la forma completa de entender esto. Romanos 8, 5 al 6. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es lo que estaba diciendo. No es posible orarle a Dios en la carne, porque en la carne solamente se piensa en las cosas de aquí, los deleites, los apetitos, las pasiones, los pecados, las mezquindades, el egoísmo, los rencores. Pero cuando se está en el Espíritu, entonces se piensa conforme a la palabra de Dios, se sabe que hay que perdonar a todos los ofensores, se sabe que hay que tolerar a todos los que nos molestan, se sabe en el Espíritu, porque eso dice la palabra, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas en primerísimo lugar y que también hay que amar al prójimo. En el Espíritu yo logro entender eso y por tanto puedo pensar en otras cosas del Espíritu y puedo recibir cosas del Espíritu Santo de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Inténtalo. Eso sé que te ha pasado a ti infinidad de veces, hermano. A mí me ha pasado. Cuando estamos en la carne, tratamos de ocuparnos de las cosas de Dios y ¿qué encontramos? Apatía, aburrimiento, incapacidad y muerte espiritual, sequedad. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz en la oración, en la obediencia a la palabra del Señor que nos lleva a refugiarnos, a escondernos. Allí encontramos la paz de Dios porque es Dios mismo que está con nosotros en esa unión y Dios es paz y es vida. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Yo doblo mis rodillas en la oración. Doblo mis rodillas cuando Él me da una palabra para que me refugie, me esconda y cierre la puerta. Doblar mis rodillas es obedecer, es humillarme, es tomar la palabra de Dios y decir, es tu palabra, Señor, yo la creo y la hago. Doblo mis rodillas por esta razón. Pero requiere un esfuerzo. Mire, 2 de Crónicas 15:7. Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Nadie dijo que orar y entrar en el Espíritu con Dios, cerrando la puerta al mundo, es fácil. Eso requiere de mucha voluntad en el Espíritu. Al Señor Jesucristo le pasó, les había hablado 3 años y medio a sus discípulos, y Él fue a orar y sus discípulos se quedaron dormidos. No pudieron estar en el Espíritu, estaban en la carne. Por tanto, esfuérzate y no desfallezcas, porque las primeras veces no va a ser fácil, hasta que finalmente llegue la plenitud del Espíritu a ti y tú hayas entendido, y entonces verás que como Pedro y los demás discípulos que se convirtieron en apóstoles, ahora sí ya les quedaba fácil andar en ese Espíritu de Dios. Mateo 6:4, otro secreto que nos enseña, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo mismo decía de la oración. Hay una recompensa por cada obra que se hace en el Espíritu. Y es una recompensa que va a ser mostrada en público. Los demás van a ver lo que Dios hace para bendecirte. Cuando tú lo buscas en lo secreto, cuando tú aprendes ese secreto de que Dios no se encuentra solamente en la Biblia, solamente en la iglesia, sino que Dios está principalísimamente morando en tu corazón y que es allí a donde tienes que mirar y voltear a tu aposento, porque es el aposento de Dios, es el templo de Dios, y es allí donde vas a encontrar la comunión con Él. Allí es donde te va a recompensar. Tú puedes hacer 300 oraciones verbalizadas en la carne y no vas a recibir mucho. Puedes hacer una sola oración en el Espíritu
y vas a ver cómo te invade la paz del Señor, la llenura y la plenitud. Y por último, terminamos con Jeremías 17:10. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por donde empezamos, terminamos. El propósito del secreto es no que Dios conozca esa parte escondida de tu ser, porque ya la conoce, sino que tú la conozcas con Él. Y que tú, conociendo lo secreto de tu corazón, puedas entonces mirar y sacar lo que a Dios no le gusta, porque lo estás haciendo en forma voluntaria y con conocimiento de causa. Escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Claro, el de corazón no sincero, corazón tramposo, mentiroso, engañoso, hipócrita, tantos adjetivos, ese va a recibir un pago por todo eso que está haciendo, porque el Señor sabe cuál es la intención del corazón, por más de que diga, amén, aleluya, Señor, yo soy tu siervo, aquí te estoy sirviendo. Al contrario, puede que como creyente tú no seas tomado en cuenta por casi nadie, no te crean muchas veces, tu familia te critica y te rechaza por ser tú cristiano, de pronto en tu congregación pasa algo parecido, vas a hablar con un cristiano y no te deja, porque él siempre sabe más que tú, y tú has recibido experiencia del Señor, pero no importa, vas un día a ver cómo el Señor te exalta. Ahora está permitiendo que seas humillado, pero la exaltación vendrá, hermanos, más tarde o más temprano. Tú solamente tienes que seguir buscando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Padre Santo, ay Señor, sentimos, Padre, en el corazón que esta es la explicación de por qué hay congregaciones que están en el Espíritu tan profundamente unidas a ti, y por qué también hay congregaciones que no lo están, Señor. Te pedimos hoy por ambas, por las que están en el Espíritu, Señor, para que se mantengan en ti, para que no decaigan, para que sus rodillas no flaqueen, para que cada día sea más grande su comunión contigo, para que den ejemplo a otros, Señor, para que se vea tu gloria en ellos, para que los demás, los incrédulos y los cristianos no convencidos, vean, Señor, lo que tú quieres dar y hacer con un pueblo que te cree y que te sigue y que te busca, Señor, y que te encuentra en su intimidad. Y te pedimos, Señor, también por las iglesias que viven un poco en la apariencia, un poco en el que dirán, un poco en el mostrar para que los demás vean, un poco en el hablar cosas profundas para que los demás crean que hay unción, un poco en la vestimenta, pero también en muchas otras contradicciones, Señor, que no son de tu agrado. Te pedimos, Padre, para que tu Espíritu hable a cada corazón y cada uno de los que oiga esta palabra se convierta en sembrador de tu verdad. Que allí donde vaya, a cualquier miembro de su familia, a cualquier vecino o amigo, o a cualquier congregación donde entre, tu gloria, Señor, se vea en estos que hoy están empezando a creer en este profundo misterio que es el de cerrar la puerta, Señor. Para que entonces haya transformación en las vidas, en los que han sido apáticos, en los que han sido tibios, en los que han sido mediocres, Señor. Y ellos descubran que es empezar a entrar en la comunión contigo, pero que aún así requiere un camino de constancia, de disciplina, de trabajo, de esfuerzo. Envía tu Espíritu, Padre, sobre los cristianos que están caminando sobre las apariencias, y tócalos para que entonces seamos multitudes las que subamos a tus alturas, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia.
Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.